Quiero ser un pobre Cristo más en esta tierra y mendigar amor. Quiero dar mi vida en una cruz, gozar eternamente de Dios. Junto con María en el cielo quiero estar por los siglos de los siglos. Amén. Quiero ser santo para Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Te invito en este momento a que te dispongas para entrar en el corazón de los santos. Y vamos a empezar con una oración. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que desciendas en este momento sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestros seres queridos, sobre toda la humanidad, Espíritu Santo. Cuánto te necesitamos, amado Dios. Te pedimos que vengas con todo tu amor, con tu bondad, con tu gracia, con todos tus dones, Espíritu Santo de Dios. Que te lleves de nuestro corazón, de nuestra alma, todo lo que no te pertenece. Espíritu Santo de Dios, te lo suplicamos por medio de nuestra Madre, la Virgen María, de San José, de los ángeles, arcángeles, por cada uno de nuestros santos de devoción, y muy especialmente por el santo que nos acompaña en esta noche. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Celestial, amado Señor, Espíritu Santo, danos la gracia para que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de tu divina majestad. Bueno, ahora nos disponemos para entrar en el corazón de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola nació en Azpeitia, 24 de octubre de 1491, finales del siglo XV. Murió el 31 de julio de 1556, ya mediados del siglo XVI. Vivió 65 años. Por esos días iniciales empezaba el Renacimiento, había luchas entre franceses, españoles. También por ese tiempo Cristóbal Colón tenía planes de avanzar por el océano de Occidente en búsqueda de nuevas tierras, también para evangelizar, en tanto que el monarca español
don Fernando tenía planes de expandirse por toda Europa. Su esposa, doña Isabel, se ocupaba de la reforma moral y religiosa de los súbditos del reino. En consecuencia de esto, las imprentas empezaron a publicar numerosos libros espirituales, devocionarios. Entre ellos podemos mencionar La imitación de Cristo, Vida de Cristo, Vida de los santos, bueno, entre otros. Los frutos no se hicieron esperar. Gran cosecha de santos, empezando por San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Juan de Ávila, entre otros. Una temporada de santos que quizás ninguna otra en la historia de España. Su nombre, Íñigo de Loyola, fue el nombre que recibió en su bautismo. Luego, más adelante, tomó el nombre de Ignacio por ser un nombre más universal. Sus padres, don Beltrán Yáñez de Oñaz y Loyola, gran caballero, gran soldado. Su madre, Marina Sáenz, una mujer de profunda fe, quizás el legado más grande que le dejaría a su hijo Íñigo. Tuvieron 13 hijos. El último de ellos fue Ignacio, también bautizado en la parroquia de Azpeitia. Muy pronto perdió a su madre. Entonces fue criado por una nodriza cerca al castillo de Loyola. También cerca a este castillo había una ermita, la ermita de Olaf. En esta ermita nuestro santo aprendió a rezar la salve a nuestra madre, a Nuestra Señora. Margarita de Araoz, casada con su hermano Martín, también hizo las veces de madre. Margarita había sido dama de la reina Isabel, ya difunta en este tiempo, Isabel la Católica. De ella recibió una pintura muy hermosa de Nuestra Señora, de la Anunciación. También es de suponer que recibió libros espirituales, que más adelante tendrían un impacto muy fuerte en la conversión de Ignacio. La educación de Ignacio tuvo que ser profundamente religiosa. Venía de una familia católica, en obediencia a los reyes, también católicos. Sin embargo, quizás un poco laxa. Ya en la juventud, Ignacio empezó a practicar juegos, apuestas, desordenado en la parte con las mujeres. Bueno, una vida un poco desordenada en su juventud. Pasaron los años, luego llegó una noticia muy importante al castillo de Loyola. El contador mayor del rey, llamado don Juan Velázquez, muy amigo de don Beltrán, padre de Ignacio, fue a pedirle que le prestara uno de sus hijos para llevárselo a su propia casa y formarlo muy junto a la corte para que fuera más adelante un gran caballero. El elegido fue Ignacio, Íñigo. Él tenía desde pequeño esas ganas, esos deseos de ser un gran caballero, a ejemplo de su papá, de sus hermanos mayores. Además, en este tiempo, ser caballero era un título muy honorable, y Íñigo lo que buscaba era esto, ser reconocido entre la gente, en fin. Estuvo 10 años como paje y elegante cortesano junto al duque de Nájera. Allí aprendió a tratar a las personas de una forma muy respetuosa. Ya en 1521 era ya capitán, tenía Íñigo 30 años. En este tiempo estaban defendiendo el castillo de Pamplona ante un ataque fuerte que estaba recibiendo por parte
de los franceses. Pues una bala de cañón golpeó una de sus rodillas. En este momento cayó derribado Íñigo y el batallón que tenía, los soldados que tenía a cargo, se rindieron inmediatamente. Esto porque Ignacio era un temple muy fuerte y pues al ver que había caído el capitán, los demás se rindieron. Los vencedores, es decir, los franceses, retornaron a Ignacio para que fuera a su castillo en Loyola y allí se recuperara de su herida. Se comenta que Ignacio, pues al ver este acto de generosidad, le regaló su espada, la espada que era tradicional de la familia Loyola. Ya allí en su casa le hicieron 3 operaciones dolorosísimas en su rodilla, bueno, sin anestesia. Los médicos decían que se admiraban porque Íñigo ni siquiera se quejaba. Bueno, ya estaba empezando a recuperarse de su pierna, cuando resulta que le había quedado un hueso sobre otro y pues se le veía fea realmente la pierna. Íñigo, más por vanidad, le pidió al médico que le arreglara la pierna. El médico le explicaba que, bueno, hacer ese trabajo implica romper nuevamente la pierna, pero nada, él estaba decidido. Le quebraron nuevamente la pierna. Su hermano Martín, que presenciaba esta escena, decía que él, simplemente con ver esa carnicería que le hacían sobre la pierna a Íñigo, no lo soportaba, en tanto que su hermano ni siquiera se quejaba. Bueno, le pusieron pesas, estuvo tendido en una cama por varias semanas. Finalmente la pierna le quedó un poco corta y quedó cojo para el resto de su vida. Mientras estaba en convalecencia, pues pidió que le llevaran libros de caballería. Él quería seguir alimentando este deseo de ser caballero. Su hermana no tenía estos libros. Le llevó La vida de Cristo y La vida de los santos. Bueno, Ignacio aún no había más y empezó a leer estos libros. Y sucedió algo muy especial. Íñigo empezó a notar que antes, cuando él leía estos libros de caballerías, estas historietas inventadas, él se llenaba de tanto gozo en el corazón, pero era muy pasajero. Luego de eso le venía una tristeza, un profundo dolor en su corazón. Él no entendía por qué. Pero ahora, leyendo la vida de Cristo, la vida de los santos, ocurría algo muy particular. Resulta que sentía un gozo en su corazón muy fuerte. Y a diferencia de cuando leía estas historias de caballeros, ese gozo se le prolongaba por días. Ignacio no entendía lo que pasaba en su alma, pero reflexionaba mucho acerca de esto. Continuaba leyendo la vida de los santos y empezaba a meditar, bueno, si ellos hicieron esto, ¿por qué yo no lo puedo hacer? San Francisco hizo esto, yo también lo puedo hacer. Santo Domingo hizo esto, yo también lo puedo hacer. Así era como se proponía verdaderamente convertirse. Cuando estaba resuelto a seguir a Cristo, una noche recibió una visita muy especial. Se le apareció Nuestra Señora. Con el niño en sus brazos, con el Jesús. Dice Íñigo que esta visión le consoló tanto que él dice, no estaba dormido, dice, estaba totalmente consciente y pudo presenciar la figura de nuestra Madre, verla tan hermosa,
Y fue tanto el gozo que sintió en su alma que ese afecto desordenado que tenía hacia las mujeres quedó sanado hasta su muerte. Ahí se propuso servir solamente a un rey, al Rey del cielo. Íñigo apenas terminó su convalecencia, se fue en peregrinación al famoso santuario de la Virgen de Montserrat. Allí se propuso hacer penitencia en reparación de sus pecados. Cuando iba de camino, pues iba vestido con lujosos trajes de caballero y soldado. Los cambió por el camino con un pordiosero y empezó a vestirse como un pordiosero. Se consagró a la Santísima Virgen María. También allí en Montserrat hizo una confesión general de toda su vida, Ya luego de eso se fue a vivir a un pueblecillo muy pequeño llamado Manresa, más o menos a unos 15 kilómetros de Montserrat. Allí se propuso hacer oración y penitencia. Allí estuvo más o menos por un año. Vivía en una cueva, la muy popular cueva ahora de Manresa, junto al río Cardonero. En esta cueva se encerraba a orar y meditar, penitencia, flagelaciones fuertes, en fin. En esta cueva prácticamente escribió la totalidad del librito de los ejercicios espirituales. La totalidad casi que la escribió allí. Luego de esto le vino una tentación muy fuerte, una tentación de escrúpulos. Se imaginaba que todo era pecado, se confesaba, sentía que Dios no le había perdonado sus pecados, volvía y se confesaba. El confesor le prohibió que volviera a confesarse de los mismos pecados. Pero Íñigo, que era tan meticuloso en el examen de conciencia, siempre llevaba algo nuevo de su vida pasada. Él había escuchado una historia que alguna persona había deseado algo de Dios, pedía algo a Dios y había ofrecido ayunar sin parar hasta que Dios se lo concediera, y lo había obtenido. Pues Íñigo dijo, bueno, pues si a él le funcionó, a mí también, y empezó derecho a hacer ayuno. A los 8 días que se encontró con el confesor, pues le comentó lo que estaba haciendo. El confesor le prohibió que siguiera con ese ayuno, y en obediencia, pues Íñigo lo hizo. Al siguiente día, el lunes, comenta Íñigo que empezó a recordar uno a uno cada uno de sus pecados pasados, y así hasta el último. De pronto, esta tentación de los escrúpulos había desaparecido. Dios le había librado de sus escrúpulos. Bueno, él continuó en oración, aprendiendo el discernimiento espiritual. Dice San Ignacio: en una hora de oración en Manresa aprendí a dirigir más almas que todo lo que hubiera podido aprender asistiendo a universidades. También decía más adelante San Ignacio: Dios le enseñaba cómo enseñarle a un niño. Ya en 1523 se fue en peregrinación hasta Jerusalén. Se fue pidiendo limosna por el camino. Todavía era bastante impaciente. Allá en Jerusalén encontró con una persona que hablaba mal de la religión. Intentó incluso atacarla con una espada. Allá le recomendaron más bien que pues se regresara, porque en Tierra Santa pues era muy atacado el catolicismo.
Él se regresó, ya más adelante fue adquiriendo gran bondad, gran paciencia, tanto así que Íñigo, que era de temperamento colérico, las personas que trataban con él decían que creían que era flemático. Él llegó a tener un dominio de sí mismo muy elevado, y decía también: un alma que aprende a dominarse a sí misma será llevada a lo más alto que Dios desea hacerlo. Qué importante el dominio de sí mismo, dominarnos a nosotros mismos. A los 30 años empezó como estudiante en el Colegio de Barcelona. Esto es, sus compañeros de estudio pues eran prácticamente niños, lo molestaban muchísimo, pero él de todo esto sacaba un pretexto para elevar su alma y alabar a Dios, independiente que se burlaran, que le dijeran lo que fueran. Ya después pasó a la Universidad de Alcalá. Allí vestía pobremente, vivía de limosna, reunía a niños para enseñarles la religión, también hacía reuniones con gente sencilla para tratar temas de espiritualidad. Ignacio no perdía la oportunidad de buscar la conversión de las almas. Estando allí en Alcalá, le acusaron injustamente y estuvo 2 meses en la cárcel porque le acusaron. Resulta que una señora y su hija deseaban hacer una peregrinación a un santuario mariano. Íñigo les había prohibido que lo hicieran, pues era peligroso desplazarse en ese tiempo. Sin embargo, ellas lo hicieron. Pues cuando desaparecieron estas 2 personas, nadie sabía por dónde se habían ido. Dijeron: no, pues estas eran las que se reunían allá con Ignacio, él tiene que ver en algo en su desaparición. Bueno, Ignacio lo único que decía era: no hay en la ciudad tantas cárceles ni tantos tormentos como los que yo deseo sufrir por amor a Cristo, por amor a Cristo. Esto era lo único que decía Ignacio. Bueno, ya pasados 2 meses, estas 2 personas regresaron de su peregrinación y pues evidentemente lo tuvieron que dejar libre. No tenían motivos realmente para retenerlo más. Ya más adelante se fue a París a estudiar a la famosa universidad La Sorbona. Allí formó un grupito de 6 personas, bueno, con él 7. Entre ellos, Francisco Javier. Más adelante sería el gran San Francisco Javier. Estas 6 personitas que encontró allá y con él 7 fueron los primeros fundadores de la orden religiosa, los jesuitas. Pero antes de que eso pasara, ellos por su propia cuenta hicieron votos de pureza, obediencia y de pobreza. Y el día 15 de agosto de 1534, en la fiesta de la Anunciación de Nuestra Señora, hicieron estos votos. Se comprometieron también a estar siempre en obediencia a las órdenes del Papa. Todo para la mayor gloria de Dios. Para la mayor gloria de Dios. Ya luego se fueron a Roma. El Papa Pablo III les recibió muy bien y les dio permiso de ordenarse a todos 7, de ordenarse como sacerdotes. Ignacio había entendido que para servirle de mejor manera a Dios había que estudiar y había que ser sacerdote. Era lo que Dios le estaba poniendo en su corazón. Ignacio esperó 1 año, desde el día que le ordenaron sacerdote
hasta el día en que celebró su primera Santa Misa. Él decía que quería preparar su corazón, su alma, para poder recibir con todo el fervor posible en sus manos el cuerpo y la sangre de Cristo. También dicen que San Ignacio, cada vez que celebraba la Santa Misa, no había Eucaristía que derramara abundantes lágrimas en el momento de la consagración. En el momento de la consagración. San Ignacio se dedicó a predicar los ejercicios espirituales por toda Roma. Sus compañeros de jesuitas se dedicaron a dictar clases en universidades, colegios, a dar conferencias espirituales a toda clase de personas. A toda clase de personas se propusieron esto. El principal oficio era enseñar la religión a la gente. Ese era el principal oficio que ellos se habían propuesto. Ya en 1540, el Papa Pablo III aprobó su comunidad, la Compañía de Jesús, los jesuitas. Ya con esta aprobación, San Ignacio fue el superior general hasta su muerte. En Roma pasó todo el resto de su vida. Era tanto el deseo que tenía de salvar almas que exclamaba: estaría dispuesto a perder todo lo que tengo y hasta que se acabara mi comunidad con tal de salvar el alma de un pecador, de un pecador. Ignacio sabía qué importante era un alma para Dios, cuánto valía un alma para Dios. Su lema era: todo para la mayor gloria de Dios. Ya más adelante, casi cada año se enfermaba. Luego, repentinamente recuperaba su salud. Los compañeros de la comunidad prácticamente estaban acostumbrados a esto. Entonces ya no le ponían mucha atención. Resulta que un día se enfermó y súbitamente murió el 31 de julio de 1556 a la edad de 65 años. Esto realmente fue una sorpresa para sus compañeros de comunidad, pues ellos esperaban que se recuperara como siempre lo había hecho. El Papa lo declaró santo en 1622 y el Papa Pío XI lo declaró patrono de los ejercicios espirituales en todo el mundo. Bueno, ahora, ¿qué nos enseña este santo, este gran santo? San Ignacio de Loyola nos dejó un legado muy grande: el discernimiento espiritual. Saber que nosotros estamos recibiendo cantidad de pensamientos en todo momento, y saber que muchos de ellos vienen de Dios, también muchos de ellos vienen del enemigo de las almas. ¿Cuánto debemos estar atentos a discernir cuáles vienen de Dios para acogerlos y seguir los consejos de Dios, y discernir cuáles vienen del enemigo para rechazarlos inmediatamente? Esto es muy sencillo. Uno llega a su casa, encuentra una persona que no conoce, uno no se queda cruzado de brazos como que ve, ahí hay alguien, quién sabe qué será, yo sigo haciendo mis cosas. No, uno enseguida mínimo le pregunta: bueno, ¿usted quién es? ¿Qué hace aquí? Pues si tenemos ese cuidado en lo natural, en las cosas materiales, ¿cuánto más no debemos tener cuidado con los pensamientos, con las inspiraciones que llegan a nuestra alma? ¿Cuánto más? Nos llega un pensamiento y nosotros, como si nada, ve tal cosa, lo consentimos, luego terminamos tristes, aburridos. Tenemos que estar muy atentos. Y San Ignacio nos dejó un legado muy grande,
que el mismo Dios le reveló a través de Nuestra Señora, las reglas de discernimiento espiritual. San Ignacio hacía retiros de ejercicios espirituales por un mes. Incluso él le hacía seguimiento personal a cada una de estas personitas que pues él iba ayudando en su camino espiritual, con grandes frutos. Sabiendo practicar este auténtico discernimiento de espíritus, realmente podemos decir que somos enseñados por Dios. Solo como una breve introducción, vamos a tomar algunos puntos. Es muy extenso, simplemente algunos puntos. Primero, el principio y fundamento. El principio y fundamento. ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué fue el hombre creado? Para volver a Dios. Ese es el único fin. Nosotros estamos aquí en esta vida no para quedarnos, no para tener grandes riquezas, no para disfrutar de placeres. No está mal el placer, no está mal, pero nuestro fin es llegar a Dios. De ahí que todo debe ordenarse para que nos ayude con ese único fin. Si hay algo, alguien, un trabajo, una circunstancia, cualquier cosa en la vida que no sea ni Dios ni yo y se esté oponiendo a ese fin de llegar a Dios, debo rechazarlo inmediatamente, porque me está apartando del único fin que debe ser Dios. También nos comenta San Ignacio de los afectos desordenados. Muchas veces los afectos desordenados no son pecado, pero nos llevan de pronto a cometer muchos pecados. Por ejemplo, un afecto desordenado al trabajo, un afecto desordenado a una persona. Por ejemplo, ¿cómo son mis afectos con, no sé, mis papás, mis hermanos, mis hermanas, esposos, esposas, hijos? No está mal darle amor a las criaturas, claro que no, pero el fin siempre tiene que ser Dios. Qué fácil que una criatura se puede interponer en ese fin que es volver a Dios. Y el enemigo de las almas se aprovecha de esto, de los afectos desordenados, para desviarnos del camino, y fácilmente terminamos siguiendo ídolos. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es aquello que nos lleva a pecar. Facilísimo. ¿Por qué? Porque nos aparta de Dios, del único y verdadero Dios. Allí es donde tenemos que estar muy atentos, muy orantes, muy vigilantes, mortificados. Decía también San Ignacio, las dos alas de la santidad, la oración y la mortificación, siempre deben ir juntas. Oración y mortificación. Bueno, hablando un poco de las reglas de discernimiento. La primera regla: las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, ¿cómo las ataca el demonio? Cada vez les muestra más placentero el pecado, más deleitable el pecado, de tal manera que el alma no puede darse cuenta que esto que está haciendo es malo. De ahí que tantas personas pueden pensar, no, pero esto ¿qué tiene de malo? Esto no tiene nada de malo, todo el mundo lo hace. En tanto que el Espíritu Santo le toca su conciencia con remordimiento, con arrepentimiento, para que vuelva a Dios. Es la forma como
como actúa en las personas que van de pecado mortal en pecado mortal. El enemigo de las almas siempre quiere hundirlas a un pecado mayor, siempre a un pecado mayor. La segunda regla: las personas que van intensamente purgando sus pecados, es decir, que ya han arrancado con un proceso de conversión, hace lo contrario el enemigo de las almas. Empieza a remorderles, a colocarle falsas ideas, razonamientos equivocados, en tanto que el Espíritu Santo empieza a alentarlo: vamos, puedes, no importa lo que hayas hecho, levántate, vamos, la santidad es posible. De esta manera actúa el Espíritu Santo y el espíritu del mal en las almas que ya empiezan un proceso de conversión. Ya luego la tercera regla habla de la consolación, cómo Dios ha dispuesto todo en la creación para que nos ayude a llegar a Él, contemplar un paisaje, la naturaleza, una persona, las relaciones personales, todo me debe llevar a reconocer a Dios, a darle gracias por tanto que me ha dado. De esta manera, Él me va confirmando por ese gozo en el alma que el camino que yo voy siguiendo es el que me va a llevar a ese encuentro con Él. De esa manera, Dios me va confirmando en el alma, que voy por un buen camino, que me voy a encontrar a Él, que estoy haciendo su voluntad, que su voluntad me va a llevar a la perfecta y única felicidad que solamente está en Dios. Solamente está en Dios. Ya la cuarta regla habla de la desolación. Bueno, cada una de estas reglas tiene más ítems. Simplemente quiero dejar un abrebocas de la espiritualidad de San Ignacio. En verdad, es una espiritualidad para todas las almas, almas que apenas estamos empezando, almas que están mucho más avanzadas, pero definitivamente gran provecho espiritual. Decía la cuarta regla de la desolación espiritual. Esto quiere decir, el alma se siente cansada, desolada, sin ganas de orar. Es allí cuando recomienda el santo hacer la contra. Si hoy no quiero orar, hoy no tengo ganas, estoy muy cansado, ya a estas horas es demasiado tarde, yo mejor mañana, hacer la contra. Oro un poco más. También recomienda para esta regla que no tomemos decisiones, porque cuando estamos en desolación, quien más nos está aconsejando es el espíritu del mal. Por esta razón, no debemos tomar decisiones. Por ejemplo, una pareja de novios, un noviazgo en Dios, se casaron, tienen hijos, luego vinieron los problemas, nos separamos. Claro que no. No hacer cambio, no tomar decisiones cuando se está en desolación. Orar, esperar a que llegue la consolación y ahí sí tomar decisiones. Cuando estamos consolados es cuando nos habla Dios, no cuando estamos en desolación. Esto es muy importante. Un ejemplo de la consolación, ¿cómo la podemos utilizar? Cuando estamos en consolación, ¿qué debemos hacer? Saber que Dios siempre está con nosotros. Que si más adelante llega la desolación, no importa, ya pasará y Dios siempre va a estar, aunque yo no lo sienta, pero Dios siempre va a estar. Ejemplo de ello, los apóstoles en el Tabor. Vieron a Jesús transfigurado. ¿Qué les estaba diciendo el Señor?
yo soy Dios, yo soy Dios. Se apareció Moisés. Ellos quedaron tan sobrecogidos en esta consolación que incluso le dijeron: maestro, hagamos 3 tiendas y nos quedamos acá. Pero ¿qué tenían que haber hecho ellos? Ellos tenían que haber guardado en su corazón que ese que se estaba transfigurando era Dios. Era Dios. Para que cuando llegara el momento allá en Getsemaní, bueno, es el momento de la prueba, pero yo sé que Jesús es Dios. Y me voy a mantener firme y no voy a cambiar la decisión. No voy a tomar decisiones. Se olvidaron de esto y bueno, ya abandonaron al maestro. Bueno, existen diferentes reglas. Hay reglas para tomar decisiones impresionantes. La santidad consiste simplemente en algo, en hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Dios, que es nuestro Padre, Él desea lo mejor para cada uno de nosotros. Lo mejor para cada uno de nosotros. La santidad es posible porque Dios lo anhela, porque Dios lo desea para cada uno de nosotros en particular. Bueno, vamos ya finalizando con una oración también del santo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. Y después de Dios, nadie como María. Como otros tantos quiero ser santo para Dios. Como otros tantos quiero ser santo